Un lindo y hermoso lunes, ya estamos en el segundo día de la semana. En este día lunes, pues el título es interesante, ¿verdad? Me buscaréis y me hallaréis. Es todas palabras de Dios, todas hacia su pueblo, hacia sus hijos, donde Dios no nos abandona y nunca nos ha abandonado. Es un Dios que siempre nos ha buscado. Nosotros vemos desde allá, desde el principio, desde el jardín del Edén, donde Adán estaba ahí paseándose ya con el pecado, pero Dios le preguntó y habló a tono de voz alta, ¿dónde estás tú? Así es como ha buscado a este pueblo remanente que también se ha ido formando y ha ido levantándose cada día con fuerzas, con luz y dando en todo lo que es para poder entregarse en las manos del Señor. Y hoy este hermoso tema pues se habrá de compartir nuevamente con nuestro pastor, el pastor Alfonso Altuve. Bienvenido, pastor, y gracias nuevamente por este apoyo que me da este programa. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Estamos aquí para servirle a usted, a nuestros hermanos y a Dios, por supuesto, en todo tiempo. Es un placer. Amén. Bien, pastor, pues si nos puede llevar en oración para dar inicio a esta hermosa lección de este día. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Vamos a participar de la oración, queridos hermanos, en el nombre del Altísimo. Amoroso y buen Dios, alabado y glorificado sea su santo nombre. Estamos en esta hora, mi Señor, solicitando el perdón de nuestros pecados para poder tener el permiso, mi Señor, de poder profundizar y escudriñar su palabra por la gracia del Espíritu Santo. Permítanos, mi Señor, recibir la promesa de ser lavados y escudados y protegidos por su amado Hijo. Permita, mi Señor, que nosotros en esta hora, en compañía de nuestros hermanos que nos miran por las diferentes modalidades de transmisión de este canal del Ministerio del Evangelio Eterno, podamos gozarnos, mi Señor, en el tiempo de lección de escuela sabática. Permítanos desarrollar en esta hora la lección asignada para este día, para poder extraer en ella las grandes verdades que necesitamos nosotros como hijos suyos para caminar por la senda correcta que es Cristo Jesús. Acompáñenos pues en el amor de su nombre, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo pedimos todo, mi Señor. Amén y amén. 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 Bien, pastor, pues adelante. Bueno, gracias, pastor, querida familia. Nuevamente sean cordialmente invitados, bienvenidos, perdón, en este día tan especial, importante, que vamos a estudiar y desarrollar una lección nueva. La lección para este día lunes es me buscaréis y me hallaréis. Muy importante. Nosotros vemos la importancia de buscar y de hallar. Y esta pregunta se puede generalizar en varios puntos. Buscar y hallar. Vemos que en esto se ejerce varias partes, el ejercicio de buscar y también la gratificación de encontrarlo. Y eso es muy importante a resaltar. También nos invita la palabra del Señor en algún momento a poder reflexionar en algunos textos que ya reflexionamos anteriormente, como lo fueron la escritura de Deuteronomio, capítulo 4, verso 25 al 28, pero nosotros vamos a ir un poco más allá todavía de lo que ya estudiamos en la lección anterior. Pero vamos a ir al verso 30 al 31 específicamente, o lo podemos tomar desde el 29 para beneficio de todos. Deuteronomio capítulo 4, verso 29 al 31. Nosotros vemos allí la importancia de lo que la palabra nos quiere dar a entender concerniente a lo que es el desarrollo de esta lección. Nos dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis, dice. Si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma, un precioso requisito. Buscarlo no solamente por buscar, sino de todo el corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser, de nuestra alma. Sigue diciendo en el verso 30, cuando estuviereis en angustia, mire cómo es el Señor de precioso, bueno, en
lo que es el cuidado de su pueblo. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzares todas estas cosas, si en los postreros días te olvidares a Jehová tu Dios y oyereis su voz, dice, porque Jehová, dice el verso siguiente, tu Dios es Dios misericordioso, dice el verso 31. Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pecado. Juró esto a todos tus padres. Vemos nosotros aquí de la misericordia del Dios eterno, vemos también de la parte de tener misericordia para no destruir al pecador, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, pero también nos da la participación de buscarle para poder ser salvos en Cristo Jesús. Quisiera compartir dos textos importantes en la palabra del Señor también, que nos hablan de la misericordia, de la paciencia de Dios en alguna pequeña parte, porque al hablar de esos ingredientes hay muchos textos que podemos abarcar todavía aún más. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 nos dice algo que ya conocemos mucho nosotros, hablando de la misericordia y del perdón. Dice, segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 nos dice allí sobre cómo Dios de alguna manera tiene misericordia de poder brindar más oportunidad al mundo para que venga a arrepentirse. Dice, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente ese Dios hermoso para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios. Por eso tenemos que buscarle en este momento que tenemos libertad y que tenemos gracia para buscarle en este momento tan importante. Pero también dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 7 verso 14, otro texto muy conocido, hablando de buscar a ese Dios tan precioso para poder buscarla, el perdón, la protección y su cuidado. Dice, perdón, es Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14, pido disculpas, eh, dice, si se humillare mi pueblo, dice, hablando de esta importancia para poder buscarle al Señor de todo corazón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice aquí, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es nuestro Dios que quiere con nosotros participar de poder dar y todo lo que necesitamos nosotros para poder vivir en esta tierra. Saben que la importancia es de que tenemos gracia en este momento. Y la gracia del Altísimo la podemos ver porque aún siendo pecadores, el sol todavía ha salido este día. Podemos ver la bendición del aire que respiramos, de la tierra que también sustenta al ser humano en todo momento. Por eso es importante que también reflexionemos concerniente a lo que dice el deseado de toda la gente, según un pequeño párrafo, dice de esta manera: a las almas, dice, que se vuelven a él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Vemos nosotros que el Señor nos cuida y nos eleva siempre y cuando estemos buscándole a Él. Por eso tenemos que buscarle para poder nosotros encontrar la salvación en Cristo. Querida familia, en esta lección de este día, la invitación para cada uno de nosotros es buscar, pero no buscar como el mundo lo hace, sino de una manera especial, buscar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, buscar para que hallemos la tranquilidad, la paz que solamente viene de aquel que es Cristo Jesús. Esa es la preciosa invitación para este día, pastor, buscar y hallar de manera lo que tanto anhela la raza humana, que es la tranquilidad, la prosperidad y también la vida eterna que tanto anhelamos todos, y eso solamente en Cristo la podemos encontrar, pastor. Así es, Pastor Alfonso. Ahora,
esto nosotros estamos viendo este llamado de Dios. Si me buscares, me vas a encontrar, me vas a hallar. En un contexto, hablándoles en cómo iba a estar la idolatría, en el cual el Señor les hace recomendaciones para que ellos no vayan a entrar como las otras naciones, no vayan a caer en esa idolatría. Así este llamado, por eso aún el Señor les da como una oportunidad, porque Dios pues sabe el presente, el pasado y el futuro. Dios sabía que un día lo iban a abandonar, que un día iban a hacerse como las otras naciones. Y por eso es que el Señor aún ahí les da una promesa. Pero esa promesa es, si tú me buscas, en realidad me buscas con todo corazón, con toda tu alma, tú me vas a encontrar. O sea, sí me vas a hallar de nuevo. No te voy a abandonar, porque reconozco que eres hombre y eres pecador, y el pecado te llama más que hacer las bondades y las dádivas que Dios sabe hacer. Entonces, es una promesa que Dios les hace al pueblo, sabiendo y entendiendo. Por eso, hoy en día nosotros pues no tenemos que desanimarnos. Sabemos que muchas veces caemos en pecado, le hemos fallado a Dios, pero Dios no nos abandona. Claro, no quiere decir que aún con el deseo en el pecado y el corazón, nosotros podamos y decimos, oh, pues el Señor está con nosotros, cuando nosotros persistimos en el pecado. Aquí la invitación es, deja el pecado, abandona el pecado, deja de pecar. Y cuando tú dejes eso, y aún en esas angustias tú me busques y reconozcas que realmente estás mal, que eres un pecador, que necesitas de alguien que se te ayude, no un ser humano, sino yo, dice el Señor. Por eso ese título, me buscaréis y me hallaréis, es una promesa que el Señor nos hace, es una promesa que el Señor da al individuo, aquel que en realidad se arrepiente de las faltas y reconoce más que nada su pecado, su ofensa para con Dios. Y Dios lo ha de recibir. Mira, esta cita del Deseado de toda la gente es página 22. Dice ella, desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás. Y, a ver, desde el principio es el inicio. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. O sea, Dios, no crean que pues no sabía cuando hizo los ángeles. Dios sabía que iba a venir una rebelión y tuvo que llevarse en concilio, en reunión, tanto Dios y el Hijo, o sea, Padre e Hijo, para ver cómo iba a poder ser posible la recuperación de la humanidad. Porque una vez que se hicieron a los ángeles, pues ahora tenía que formarse todo lo demás, la tierra, todo, aún hacer al hombre a imagen de Dios. Pero sabían que este enemigo celestial o este enemigo, este querubín, que iba a ser arrojado a la tierra, pues en su momento también iba a tocar los sentimientos de aquella creación del hombre. Y ellos sabían y entendían que esto tenía que tener una recuperación. Y esto solamente era a través de aquellos mismos creadores. Y en este caso tendría que, o fue Cristo, ¿verdad?, quien lo dio. Por eso ella también nos dice, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia, porque todo estaba perdido, todo estaba ya sin oportunidad. No había manera de que el hombre se pudiera comunicar con Dios. Y ella dice, tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el compromiso de Jesús. Ese fue el contrato y el convenio que Jesús hizo con su Padre. Yo daré mi vida, yo entregaré mi sangre, yo derramaré mi sangre por ellos. Y todo esto es hoy en día la realidad que estamos viviendo. Gracias a Cristo nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder rogar, suplicar al Padre. Nuestro intermediario no es la Virgen María, no es ningún otro santo. Aquí nuestro intermediario es Cristo Jesús. Él es el único que puede llevar nuestros pedidos, nuestras peticiones. Es el único que en realidad pone y liberta al hombre. No es aquella mujer por la cual nació Cristo Jesús, que fue una mujer santa, lo fue, que va a tener su lugar en el cielo, lo va a tener, pero todavía no. Y hoy en día es Cristo quien nos liberta a nosotros del pecado. Miren esta otra cita en ese mismo libro, El deseado de todas las gentes, y en esa página 22. Dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Ahora, nosotros entendemos que realmente Dios no ataca con maldades. Dios no ataca con ofensas. Dios, cuando contraataca, es con amor, con paciencia. Realmente es un Dios lleno de misericordia. Así es esa autoridad que Dios tiene para con el hombre. Dios siempre ama, por eso nosotros vemos en la Santa Inquisición, en todo eso que hubo, ese destacamiento de persecución, de muertes de hijos fieles, familias enteras, niños, madres embarazadas, cómo fueron muertas, porque el diablo es la manera de conquistar, es la manera de atraer y atemorizar a los demás para que ellos vengan, aquellos atemorizados a su servicio, a sus pies. Dios no, Dios es amor. Y todos aquellos que estamos siguiendo a Cristo Jesús, vamos a dar amor. Aún nosotros vemos a Esteban cuando lo estaban apedreando. No habló palabras de condenación, sino habló palabras de perdón, de amor. Oh Padre, perdónalos, porque ellos no les, o más bien Esteban dijo, no les tomen en cuenta este pecado, esta ofensa. Pero Jesús en la cruz, desde allí, nos mostró y nos enseñó. Aquella multitud que estaba allí hostigándolo, matándolo, gritándoles ofensas, desde allí clamó también con las mismas palabras, ¿verdad? Esas palabras de ejemplo que dieron todos aquellos que nosotros, cuando vemos esta historia de los mártires, es triste en realidad. Y hoy muchos que dicen ser el pueblo de Dios, que dicen ser la iglesia del Señor, cómo a veces golpean, apedrean, a veces los sacan de sus hogares a los verdaderos hijos de Dios, que con amor, con sencillez, se retiran mejor para no estar en pleito, abandonan sus hogares. Y esta multitud que creen, que siguen al Dios y que defienden a ese Dios, le está pasando lo mismo que el apóstol Pablo. Pablo no se dio cuenta hasta que tuvo un enfrentamiento con Cristo. Y ahí es donde reconoció realmente que lo que él estaba llevando y lo que él estaba siguiendo no era más que solamente ir en contra de la voluntad del verdadero amor de Dios. Te leo esta última cita. Mira lo que dice ahí mismo el libro Deseado de todas las gentes, en la página 521. Dice, Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puede serlo, pero cuanto peor seas,
tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy tú podrás decir, soy el más pecador. Sí, pero ahí está Cristo. Ahí está el Señor dándote, otorgándote el perdón. Por más pecado o pecadora o pecador que seas, si te vuelves al Señor, tendrás la paz y la misericordia de Cristo. Y Cristo te recibirá con los brazos abiertos. Y nosotros te decimos que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Muchas bendiciones. Amén.